Catalina, muchas gracias y pues muchas gracias a las personas que están conectadas con nosotros. Nuevamente vamos a aclarar términos, qué es cultura organizacional. Vamos a hablar luego de por qué las personas deben ser el centro del negocio. ¿Cuáles son los mínimos para anclar esta estrategia de negocio? O sea, ¿con qué debo contar? Si yo quiero implementar una estrategia de cultura organizacional, ¿qué es lo que debo tener y cómo puedo lograrlo? Luego vamos a hablar de los pasos para implementar una estrategia de cultura organizacional y por último me gustaría tener un espacio de preguntas, en donde podamos conversar y donde podamos hablar de pronto aciertos y errores, alguna experiencia que hayan tenido o si de pronto tenemos alguna persona que es estudiante que tenga que hablar de temas de cultura organizacional, si está en su proyecto de grado de pronto tiene preguntas, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Vamos a hablar entonces qué es cultura organizacional. Y la cultura, como todos saben, digamos, es un conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones que trae el mundo, que trae una ciudad y en este caso particular organizacional que trae una empresa. Yo quisiera preguntarles a todos, si yo les pidiera que me definan en una palabra alguna de estas regiones que yo voy a decir, a ver qué es lo primero que se les viene en la cabeza. Entonces, si yo hablo de cultura de un bogotano, descríbanme un bogotano en una palabra. Lo primero que se les ocurra, regálenmelo por favor. Introvertido. ¿Quién más? Un bogotano, ¿qué más es? Cachaco, rolo, ok. ¿Qué más? Si yo les hablo de un paisa, una palabra para definir el paisa y su cultura. Emprendedor, negocios, frentero, entrador, tiene mucha labia, ok. Si les hablo de una persona de Pasto, de la cultura de Pasto, ¿cuál es la primera palabra que se nos viene a la cabeza? Inteligente. Introvertido, muy inteligente. Bueno, muy bien. Digamos que cada una de estas creencias que nosotros tenemos, cada uno de estos conceptos que tenemos de las culturas, de las regiones, como ustedes pueden ver, también lo podemos crear en las empresas y recrear. Edgar Schein, que es uno de los autores más importantes, que ha creado muchas estrategias y libros e investigaciones muy interesantes en torno a la cultura organizacional, establece que esta cultura está conformada por 3 elementos esenciales que él denomina como niveles de conocimiento. El primero son los artefactos y comportamientos que nos van construyendo la cultura organizacional o la cultura de algo. Lo segundo son los supuestos inconscientes y lo tercero son los valores propuestos. Y en la siguiente diapositiva ustedes van a ver un punto que es muy interesante de estos niveles de conocimiento de la cultura organizacional. Y aquí me detengo porque Edgar Schein, digamos que habla de estos 3 niveles. El primero, los artefactos culturales, que son estas manifestaciones observables de la cultura como tal, entendiendo el entorno físico y social. Y aquí vamos a hablar entonces, volvemos a este ejemplo de los bogotanos y de los paisas. Y si hablamos de estas manifestaciones físicas, pues vamos a decir que de una manifestación física del bogotano es que siempre anda con abrigo, pues cuando hacen algunos fríos, que en Bogotá está haciendo frío últimamente, esas son manifestaciones físicas, mientras que si yo pienso en una persona que esté en el Tolima, de pronto no la voy a pensar con un abrigo y hace parte de lo que forma la cultura. Entonces, todos esos artefactos que son solamente, que son físicos y que son explícitos porque los vive cada una de las ciudades, hace parte de este punto importante que son los artefactos culturales, que también hace parte del artefacto cultural todas aquellas manifestaciones informales que se van comunicando con el tiempo, los rumores, las leyendas, las historias que se transmiten en la generación. Y si me voy al ámbito de la empresa, puedo pensar que una agencia de publicidad
Si ustedes piensan en una agencia de publicidad, generalmente, ¿en qué piensan? ¿Cómo creen que se visten las personas? ¿Cuál es ese artefacto cultural en la vestimenta que me dice que es de una agencia de publicidad? Cuando alguien va caminando y dice, uy, esa persona trabaja en agencia. Si hablo de una persona de un banco, ¿cómo se viste la persona del banco? ¿Mm? ¿Tienen chaleco? ¿Quiénes? Perdóname, Alex. ¿Quiénes tienen chaleco? Los de publicidad, ok, tienen chaleco, hacen parte, son creativos, se visten mucho más informales, es así. Entonces eso hace parte del artefacto cultural y también hace parte del artefacto cultural todas esas historias que se forman alrededor de la compañía. Las compañías que llevan muchísimo tiempo, por ejemplo, y tienen sótanos. Oiga, tenga cuidado porque aquí en la noche asustan. Oiga, tenga cuidado porque es que ahí se le apareció al vigilante sultanito y sultanito. Entonces, oiga, no se puede salir después de tal hora. ¿Mm? Todo eso hace parte de la primera parte. Los segundos son los valores culturales que se establecen como las reglas del juego. Y esto puede ser implícito o explícito. Son valores culturales, aquellos valores organizacionales, y aquí están explícitos, donde yo digo, ok, en mi compañía los valores organizacionales que están establecidos son el respeto y son la honestidad. Y los valores organizacionales siempre tienen que respetarse. Entonces, estos son los que determinan, digamos, que los integrales dentro de la organización generan un trato organizado y coherente entre los diferentes públicos de interés. Estos valores, cuando yo digo que son el respeto y que son la honestidad, por ningún motivo los debo hacer como una violación a esos derechos. Si yo digo que yo hablo de respeto, así debe ser mi trato hacia los otros, sin ningún tipo de bullying de por medio. Si yo digo que mi valor organizacional tiene que ver con la honestidad, castigo a quien no sea honesto. Entonces, ¿puedo permitir un robo en la empresa? No. Si yo permito un robo, por pequeño que sea, implícitamente ya estoy violando los valores culturales y no permiten entonces que se genere una cultura organizacional que se pueda respetar. ¿Mm? Estos valores inspiran la forma de pensar, digamos, el actuar de los líderes y de todos los equipos, porque se definen como correctos y deseables. Entonces, esto es el segundo. Y el tercero, estamos hablando de los arquetipos culturales. Y por eso ustedes ven allí que son las raíces de donde sale como toda esta experiencia de los valores y surgen de la repetición, surgen de la transmisión de las experiencias de las personas que vienen detrás de nosotros. Hay un ADN cultural. Si hablamos de personas, nosotros tenemos un ADN cultural. Por ejemplo, nuestros abuelos. Si nuestros abuelos hacían las arepas de X o Y manera, esto se va transmitiendo con el tiempo, ¿cierto? Lo mismo pasa en las empresas. Y por eso enfrentarse a procesos de gestión del cambio a veces es tan difícil. A veces es tan difícil para aquellas personas que vienen trabajando de una manera establecida por mucho tiempo. Romper el paradigma, romper el punto, romper el hábito genera un problema, porque estoy rompiendo el arquetipo cultural, estoy rompiendo esa forma que viene arraigada. ¿Por qué? Porque se vincula con una satisfacción de la necesidad o una motivación específica. ¿Mm? Yo venía haciendo las arepas y las arepas yo les pongo agua tibia para que queden suaves, ¿no? Hablo de las arepas de harina pan, supongo. Y llega alguien que dice, no, es mucho más efectivo el agua con hielo. Oye, ¿cómo así? Mis abuelos hacen esto. Entonces, así mismo pasa con las empresas. ¿Mm? Claro, hasta este punto, ¿tiene alguna pregunta? Les recordamos a todos que tienen la posibilidad de activar sus micrófonos ya. Si desean participar de esta manera, lo podemos hacer.
Gracias, Catalina. Me encantaría escucharlos claramente porque pues generamos conversación. Entonces, esos son los básicos de la cultura organizacional. La cultura, entonces, como ya les he venido explicando, son esas conductas de tradiciones, esas conductas que reflejan cada una de nuestros deseos, cada una como de las actitudes, de los hábitos, de los valores de una compañía. ¿Sí? Y se dividen en estos tres niveles de conocimiento de la cultura organizacional. Si ustedes quieren encontrar mucha información muy valiosa sobre esto, pues Edgar Schein es uno de los autores más respetados en este ámbito. Luego sigamos al siguiente punto, que es por qué las personas deben ser el centro del negocio dentro de una estrategia de cultura organizacional. Y es sencillamente porque las personas, como dice en la diapositiva, debe ser el centro de conversación, el centro del negocio. Sin personas no hay empresas. Y aquí alguien me puede decir, pero si más adelante todo va a estar robotizado, pero si más adelante las máquinas nos van a reemplazar. No, no es cierto, las máquinas no nos pueden reemplazar, porque ¿quién opera las máquinas? Porque quien tiene la capacidad de la inteligencia son los seres humanos, que van a ver, por ejemplo, diferentes cargos, diferentes roles que pueden desaparecer y reemplazarse, sí, pero todo se transforma, ¿sí? Entonces, es importante, y este es un ejemplo que casi siempre doy porque en Amazon, ustedes saben, cuando Jeff Bezos tenía la presidencia de Amazon, existía un mito que hace parte de las creencias y de las leyendas de las compañías, que Jeff Bezos tenía al lado derecho una silla y en esa silla representaba siempre al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente tiene siempre la última decisión, porque cada una de las decisiones que se tomaban bajo la junta directiva iban para el cliente. Y eso debe pasar con los equipos de recursos humanos. Los equipos de recursos humanos tienen que entender que el centro de la conversación tiene que estar dado hacia los empleados, hacia la compañía, en donde yo me centro, y por eso hoy en día existen estas culturas que se llaman people oriented, ¿sí? En donde cada una de las personas juega un papel vital. Si yo entiendo la dimensión de lo que vienen estas personas y hacia dónde van, ¿sí? Puedo tener personas que realmente tengan un compromiso y tengan una cercanía mucho más fuerte con mi organización. Yo no sé si ustedes han escuchado también últimamente sobre la estrategia y acá podemos cambiar en Cata. Hay un punto muy importante sobre el people oriented. ¿Ustedes lo habían escuchado o que en recursos humanos el centro debe ser las personas? Digamos que en este punto es importante porque cuando, cuando las personas están en el centro, pues se mejora la dinámica de la empresa y esto crea unas culturas mucho más fuertes y resistentes. Aquí les quiero hablar de un informe sobre las tendencias de experiencia del colaborador que hace una firma que se llama Qualtrics. Qualtrics habla de que las tres tendencias más importantes para generar ahora la cultura organizacional de una compañía debe estar fomentada bajo tres hábitos, comportamientos diferentes. El primero tiene que ver con el bienestar del empleado. El segundo tiene que ver con la retroalimentación constante. Y el tercero tiene que ver con el liderazgo efectivo. Y entonces aquí en esta muestra y en este informe de Qualtrics, ellos hablan sobre una muestra de 800 empleados que durante el 2020 realizaron respondieron esta encuesta y arrojaron estos resultados. Y es muy interesante de leer porque nos sigue demostrando que
las personas son el centro porque los seres humanos somos por excelencia comunicativos. Cosas que más faltaron durante el trabajo remoto, durante el aislamiento, porque digamos que, es decir, descubrimos que la digitalización y el trabajo remoto funciona, que el trabajo desde casa funciona, pero realmente no vivimos un trabajo en casa o un trabajo remoto como debía ser, porque todo el mundo estaba confinado, porque estábamos viviendo una pandemia, porque los índices del cuidado de salud mental estaban bajo mucho estrés. Entonces estamos empezando en este momento a redefinir eso que se está entendiendo por trabajo en casa, por trabajo remoto, por trabajo híbrido, que es uno de los temas que más vienen en tendencia. Entonces, volviendo a este tema, tenemos estos 3 puntos bien importantes, ¿no? Entonces, el bienestar, que es una de las métricas más importantes dentro del compromiso, es lo que las organizaciones más deben enfocarse. Luego, en tomar acción con respecto a la retroalimentación. Si no se toma acción en crear culturas de retroalimentación, puede generar varios baches dentro del desempeño organizacional. Y por último, el liderazgo efectivo. Y el liderazgo efectivo es tener en cuenta que cada persona que tiene a cargo personas, que cada persona que es un líder innato, porque sabemos que los líderes no siempre tienen personas a cargos, deben ser personas que se procuran por su bienestar personal, ¿cierto? Y por eso ustedes ven en la diapositiva a una persona levantando botellas de agua, que fue algo que se dio mucho en tendencia, porque el bienestar lo brindo yo, el bienestar no me lo tiene que dar siempre la empresa, sino como yo tengo un buen manejo de mí mismo ante ello. El sentido de pertenencia y el sentido de pertenencia se da no solo hacia la empresa, sino nuevamente hacia mí mismo, y el factor resiliencia. Y la resiliencia es uno de los factores que más se tienen que revisar para la cultura hacia el 2021. Entonces es importante que todos los cargos de liderazgo, todos los jefes, tengan un espacio para dar soporte y para mejorar esa experiencia para sus equipos. Si bien promoviendo todo lo que tiene que ver con estos 3 puntos importantes dentro de la cultura, para generar culturas de bienestar, sobre todo en estos tiempos digitales, que se generen estas estrategias que le permiten a las personas saber cómo está el otro. Datos importantes sobre este estudio de Qualtrics: el 67% de los empleados a nivel mundial que fueron calificados sentían que el bienestar era algo muy importante, y lo que más se puntea, digamos, dentro del bienestar es sentirse en calma cuando están trabajando, sentirse también cuando están haciendo las tareas. Si bien estoy en calma conmigo mismo, tengo energía para hacer el trabajo, en donde las personas se sienten muchas veces como con una carga excesiva laboral, con temas, pues con las responsabilidades que tienen en el trabajo, etc. Otro punto muy importante que se ranqueó es cuando se tomaba acción con respecto a la retroalimentación, y este punto es muy importante. El 92% de las personas que fueron encuestadas dijeron que era para ellos muy importante la retroalimentación, que si no existía una cultura de retroalimentación, era muy difícil poder continuar en la compañía, porque no sentirse escuchado es difícil. Ahora, hay un punto importante, y es que no quiere decir que te escuchen, significa imponer lo que tú quieres que sea la organización, que eso muchas veces es mal interpretado, ¿no? Es decir, yo puedo dar feedback, pero está en cada quien, nuevamente, como les comentaba ahorita con el tema del liderazgo efectivo, y es en cada quien se gestiona y se lidera a sí mismo, y cada quien toma ese feedback de manera positiva o negativa, ¿sí? Nuevamente tiene que ver con la cultura. El 69%, que de ese 92, el 69% tuvo la oportunidad de dar feedback y realmente sintió una experiencia muchísimo mejor a la hora de
digamos, de fortalecer su compromiso en el trabajo. Cada uno de estos puntos, y esto nos explica el por qué las personas deben ser el centro del negocio. Y está explicado con el informe y es porque somos seres sociales. Pasamos a la siguiente diapositiva que nos habla sobre los mínimos, cuáles son estos puntos mínimos que necesitamos para anclar la estrategia de cultura al negocio. Y quiero hablar de un tema que siempre comentan y es, se debe tener el apoyo tanto de la junta directiva, de los socios, de las personas que hacen parte del C-Level, el CEO, el CFO, quien maneja las finanzas, quien es el presidente. ¿Y por qué digo que se debe tener apoyo? Porque sin ellos, que son los top, ¿cierto? Que es a quien yo, digamos, podría decir que es la referencia, si no promueven este tipo de cosas, no podemos llegar adelante. Ahora, ¿por qué es importante tener métricas? Yo quiero, Cata, si puedes cambiar la diapositiva. La importancia de tener métricas a la hora de presentar estas medidas de implementación es básico. Básico como los datos que acabamos de ver, ¿sí? Estamos viendo que el 92% de las personas encuestadas en las compañías necesitan una cultura de retroalimentación. Y si no necesitaran retroalimentación, lo que necesitan es horas flexibles. Estamos viendo que necesitan, que quieren un tema de horas flexibles. Ok, ¿entienden qué es un horario flexible? Porque muchas veces se vende la maravilla de la flexibilidad del horario y quieren salir de su jornada de trabajo. Pero realmente se entiende, entonces esos puntos son importantes. Otro mínimo para la implementación es contar con la misión, visión y valores definidos. Eso me da el norte de la cultura, ¿sí? Si yo tengo los valores, si no tengo valores corporativos definidos, y eso realmente lo hace el equipo estratégico, por eso es tan importante contar con un rol de recursos humanos dentro de estas juntas directivas, dentro de los planes estratégicos del año, dentro de los planes estratégicos que se hacen cada 5 años. Es muy importante contar con un rol que vea y que hable desde la persona, si bien no es desde el empleado, es ver quién provee el bienestar, quién provee esa construcción de cultura para esto. Esto es deseable y es que tenga el propósito organizacional definido. Y el propósito organizacional generalmente es diferente a la misión, la visión, y se organiza con los valores. El propósito es aquello que va más allá de la compañía, más allá de convertirse en el líder en ventas, más allá de convertirse en el referente del mercado, más allá de muchas cosas que son la misión y visión. El propósito organizacional es por qué existe la compañía en la empresa. Y cuando yo sé como empleado o como futuro empleado por qué existe la compañía en la empresa, puedo saber si voy a encajar en esa compañía. Y les doy un ejemplo. Si yo tengo una compañía donde su propósito organizacional tiene que ver con la explotación de los recursos naturales de cierta manera, y yo soy una persona ambientalista que no está de acuerdo con ello, seguramente no voy a encajar y me voy a sentir muy mal trabajando en esa compañía. Seguramente la persona no va a querer encajarse dentro de eso, pero si tenemos dentro de nuestros valores que el respeto por la fauna y la flora resulta importante, entonces quiere decir que esa compañía procura trabajar en diferentes estrategias para que la explotación de los recursos naturales tenga el menor impacto posible en el mundo, ¿sí? Por eso es importante entenderlo. Y por último, como mínimo para la implementación, debe existir una persona que lidere la estrategia. Si no existe una persona que lidere la estrategia de la cultura organizacional, va a ser muy difícil que se implemente de la manera en que la compañía quiere. ¿Por qué?
porque sencillamente la cultura se va a volver lo que la informalidad traiga, ¿sí? Se va a dar sencillamente por puntos pequeños que se generen en el día a día, y hablemos un poco de la virtualidad. Entonces, tenemos reuniones y supongamos que no tenemos como uno de nuestros valores definidos, la puntualidad, dentro del respeto a la puntualidad. Si no tenemos definida la puntualidad como nuestros valores, entendiendo qué es la puntualidad, aterrizándolo al detalle, para muchos la puntualidad es llegar a la hora que es a la reunión y empezarla 10 minutos después. Para otros, la puntualidad es establecer que se llega 3 minutos, 5 minutos antes al espacio de reunión y se inicia la reunión a la hora que es. Cada punto es importante darlo a respetar. Eso construye las culturas, incluso en los mundos digitales. ¿Existen o no existen plataformas de gestión del tiempo, de gestión de tareas? Somos una cultura de correo electrónico, somos una cultura de Skype, somos una cultura de Teams, etcétera, etcétera. Ahora sí, seguimos con el siguiente paso, y es cómo vamos a implementar la estrategia. Quisiera saber si hasta aquí tienen preguntas, por favor. Creo que nadie. Y no, Estefanía, no tenemos ¿Me todavía escuchan? Hola. el chat. Sí, te estamos escuchando bien. En el Listo. chat no hay preguntas y no vemos aquí manos levantadas, entonces creería que todo está claro. Listo, perfecto. Entonces, digamos que en este punto vamos a hablar de cómo se implementa la estrategia, ¿sí? Ya sabemos, ya tenemos las bases, ya sabemos que tenemos que hablar con los C-Level y con toda la junta directiva, con los socios, ya sabemos que la estructura y la estrategia debe estar definida desde misión valores, ojalá propósito organizacional. Sabemos que debe estar una persona al frente de la estrategia para que realmente se cumpla la cultura, y ya sabemos cada uno de los puntos importantes de los arquetipos. Entonces, el primer paso para implementar la estrategia tiene que ver con conocer el desempeño actual de la organización. Y esto tiene que ver con cuáles son los temas que se evalúan comúnmente a la hora de conocer el desempeño de la organización. ¿La compañía está orientada a qué? ¿Está orientada a ganancias y retorno de inversión? ¿O esta compañía está orientada al crecimiento? ¿Esta compañía está orientada a tener una mejor satisfacción del cliente? ¿Esta compañía, si es de manufactura, está orientada a los defectos que salgan en la ropa? Si esto es, por ejemplo, una compañía del sector salud, están orientados a cómo van los KPIs de los cuidados de los pacientes, o están orientados a cómo vamos con la atención en urgencia. Si esto fuera una compañía de retail, se mide por lo que está fuera de stock, por los inventarios, por qué se mide, ¿sí? Y es importante sectorizarla y entenderla, porque no podemos caer en la generalización, porque como bien lo vimos, cada región tiene una cultura y tiene unos comportamientos y tiene unos hábitos diferentes, y cada una trabaja por ser y conservar eso específico que tienen, ¿sí? Si en Bogotá conservamos el ajiaco, por ejemplo, entonces quiere decir que hay que entender por qué el bogotano quiere conservar el ajiaco dentro de su cultura. Igual pasa en las organizaciones. Dependiendo del sector, la respuesta es distinta. Y aquí les dejo unas preguntas orientadoras que pueden hacerse antes de implementar la estrategia de cultura. ¿La organización está en crecimiento o en fase de madurez? Porque dependiendo de eso también podemos empezar a hablar. ¿La organización trabaja completamente remoto o trabajo híbrido? Eso también es importante establecerlo, porque hace parte de la cultura, por ejemplo, ahora con todo el tema de los protocolos de COVID. ¿Cuáles son las principales metas de la organización durante el año y cómo se logran? Si tenemos una compañía que tiene como comportamiento base el sentido de urgencia,
donde todo es para allá, es una compañía que vive en constante estrés, ¿cierto? Y que quiere sacar siempre todo, todo, todo. Entonces, eso tiene que ver como cómo se moldea y generalmente nuevamente viene desde arriba. El siguiente, digamos, paso básico, las ideas de implementación, hay que hacer suposiciones preliminares sobre lo que nos falta. Y esto es, hay varios ejemplos, pongo 3 ejemplos aquí base para que uno entienda cuáles son las suposiciones preliminares que podría hacer. Entonces el primero es, como ahora los empleados trabajan desde casa, pues los líderes se dan cuenta que los talentos top, los que mejor performance tenían, los que mejor talento de desempeño tenían, ya no lo son. Entonces, estamos viendo un vacío dentro de la cultura. ¿Qué pasa? Tenemos que leerlo, ¿sí? Tenemos que saberlo. ¿Qué hay que hacer? Diagnosticar. Como vimos en el primer punto, entendiendo qué pasa, ¿no? ¿Qué más podría verse como ejemplo? Falta un liderazgo innovativo, por ejemplo. Nos estamos quedando atrás en el mercado, estamos viendo que la competencia está haciendo 1000 cosas y nosotros, ¿qué estamos haciendo? No tenemos nada. Entonces, no existe una cultura del aprendizaje constante que es importantísimo para la innovación, ¿sí? No existe una cultura establecida sobre la mejora constante y el feedback, entonces hay que hacer suposiciones. Supongamos que también estamos frente a una organización que entró en una fase de crecimiento muy, muy, muy fuerte, pero hay una alta resistencia de parte de los colaboradores porque vienen con una cultura tradicional de hace muchos años y ya se han formado culturas informales o comportamientos informales que no están permitiendo que la cultura pase de un enfoque a ser multitarea, por ejemplo, de ser monotarea a ser multitarea. Y dentro de la cultura se necesita para llegar a los fines. Entonces, hay que suponer qué es lo que pasa, lo que se puede revisar dentro de la dinámica de las reuniones, sobre todo ahora virtuales, y efectivamente el equipo de recursos humanos tendrá esas reuniones con los líderes, que son muy importantes, tener reuniones de recursos humanos con las gerencias. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Cómo se está comportando la gente? ¿Qué herramientas podemos tener para empezar a revisar? Estamos viendo que la gente está llegando tarde a las reuniones, estamos viendo que llegan muy temprano, al contrario, estamos viendo gente motivada que responde muy bien a las actividades de bienestar. Tengo gente que está demasiado ocupada y no puede responder. Entonces es establecer actividades y cultura. Sigamos. El tercero es, ya les dije, medir. Medir es importantísimo. Se mide desde los comportamientos y cuando ustedes vayan a hacer una medición en cultura tengan 3 aspectos muy importantes, que son cuáles son los elementos de motivación para el empleado, cuáles son esas situaciones que le generan un shot de energía al empleado. Hago un ejemplo. No, es que a mí me genera un shot de energía el almuerzo. Para mí, mi hora de almuerzo es sagrada, digamos, nos hemos dado cuenta que cuando el empleado descansa lo que es y promovemos el tiempo de la siesta, que podría ir dentro de la cultura organizacional, esto se despega. Entonces teníamos que ver eso. Por supuesto, comportamientos nuevamente. Estando desde casa, ¿cómo medimos comportamientos? Desde si prende la cámara, desde si no prende la cámara, desde responde con emoticones, responde serio. Todo este tipo de cosas van fomentando y van permitiendo verte. El desglose de la cultura. Cuando se mide la cultura organizacional es revisar esta medición y analizar completamente lo que está sucediendo y uno empieza a identificar, cuando eres de recursos humanos, tú ya vas conociendo la gente o cada uno de los equipos y sabes en dónde están aquellos vacíos y sabes también cuáles son los equipos que generan ejemplo dentro de la organización para que se pueda establecer la cultura organizacional que quieres crear. Sigamos. Cata. La quinta es aprender la diferencia entre los altos y bajos desempeños.
Y este punto es muy importante en la cultura organizacional porque siempre las personas que se desempeñan mejor son las personas que evidentemente se quieren retener dentro de la organización. Por eso hay algunas compañías que promueven muchísimo a aquellos que tienen un mejor desempeño, que siempre generalmente se ven en ventas, por ejemplo, porque retener al mejor talento evidentemente es beneficioso para el equipo de recursos humanos porque hay una pérdida, no hay una pérdida de talento, de esfuerzo y de conocimiento ante los despidos y ante las renuncias, porque es mucha inversión en tiempo, en curva de aprendizaje, etc. ¿Qué es importante aquí? Los focus groups. ¿Cuál es la cultura de aquellas personas que cumplen las metas y de las que no? ¿Cuáles son los comportamientos? Y aquí váyase al detalle. Aquí revisen qué es lo que hacen estas personas que realmente son top performance y que cogen estos análisis y me llevan allá. ¿Qué hacen? Revise en el bienestar, qué hace consigo mismo. Si es una persona que hace ejercicio, que no hace ejercicio, cómo lo usa, cómo no lo usa, etcétera. Desde el liderazgo, cómo se comunica con su jefe. Y desde la retroalimentación, ¿es una persona abierta o no? Hay que tener la información que este top, que esta gente top o el alto y el bajo desempeño le dan para comunicársela al equipo de selección y al equipo de reclutamiento y decirle, fíjese en estos comportamientos que queremos y estamos implementando en la cultura, que estos son los comportamientos que no vienen explícitos porque no están en los valores, porque hacen parte del desempeño de una persona, pero que no están explícitos porque sí ven implícitos y que a veces no los detectamos. ¿Cómo los detectamos? Hablando con la gente. Recursos humanos tiene un papel de comunicación impresionante y este es el último punto. Todo debe ser comunicado para que la cultura organizacional funcione. Todo. La comunicación es vital. La comunicación tiene que ser semanal, quincenal, semestral, ojalá diaria. La falta de inestabilidad laboral también genera mucho malestar, los cambios de personal constantes, los contratos a veces crean un clima pesado dentro de los animales. Así es verdad lo que tú estás diciendo, porque digamos que cuando se crea un clima, como dices que se crea un clima pesado dentro de las organizaciones, eso tampoco permite que la cultura se vaya generando. Fíjate que se va creando una cultura de pensamiento, se pueden crear dos culturas de pensamiento implícitas, ¿no? Que serían, yo doy lo mejor de mí para que me vuelvan a contratar en esta compañía y quiero resaltar, o está la persona, estos son solo 3 meses. ¿Para qué? ¿Mm? Y eso muchas veces no ayuda al negocio. Evidentemente hace que el trabajo de la persona que está encargada de cultura pues sea muchísimo más fuerte, ¿no? Y del equipo de recursos humanos. Volvía al tema de la comunicación y es, comunique lo que pasa en la empresa primero, desde los productos que maneja la compañía. Es importante saber en qué está cada producto. Es importante saber si su compañía es farmacéutica, por ejemplo, y están con todo el tema de vacunación. Oiga, ¿qué ha pasado con el desarrollo de estas vacunas? ¿En qué punto vamos? El empleado es la persona más orgullosa de vender cada una de los puntos y de los productos que vende la compañía. Segundo, hable con los equipos de trabajo, eso genera cultura organizacional. Si dentro de la estrategia está establecido que el sentido de urgencia es importante, hay que comunicárselo a los empleados y no solamente comunicarlo, sino dar a vivir la experiencia. La cultura se forma con la convivencia, la cultura se forma con esta organización y con esta viviendo hábitos. ¿Sí? Generando hábitos, creando hábitos, los comportamientos. Y está dicho que se establecen límites hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede llegar. Eso crea cultura. Entonces, ese es el punto que quería compartirles. Queda un tiempo para que hablemos. Me gustaría mucho tener la percepción de ustedes sobre lo que viven en sus organizaciones, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud que pueda hablar, pues de pronto resolver. Nos quedan 5 minuticos más o menos vamos hasta qué horas, perdón? 4:15, ¿no?
Sí, señora. Ok, perfecto. La urgencia genera necesariamente una sensación de vacío de planificación, si no se trata de entidades de salud. Así es. Y el punto que tú mencionas es muy importante porque la planificación debe estar en todo. E insisto en esto, cuando una persona es responsable de la cultura, debe darse cuenta de ir al detalle es importantísimo para crear cultura. Yo hago mucho las analogías con las cosas que vivimos a diario porque es lo que nos permite entender que la cultura organizacional no es la panacea, ¿sí? La cultura organizacional se trata en el detalle. La cultura organizacional no es, ay, vivimos en un mundo Amazon, tenemos la mejor cultura organizacional del mundo y estos son nuestros valores. Están muy chéveres los valores, pero ¿cómo los podemos vivir? Se viven a través de la implementación del detalle, como cuando vivo en casa. Si en casa sabemos que esta casa se mantiene limpia, se barre todos los días, no sé, eso va generando cultura de limpieza, supongo, ¿sí? Entonces, son esos puntos que son importantes. Y la urgencia, lo que tú dices, Alexandra, es importante hablarlo y ponerlo en el punto. Hace parte de nuestra cultura organizacional. ¿Por qué se genera urgencia? ¿Qué está pasando? Por eso es importante la comunicación. ¿Qué está pasando para que exista sentido de urgencia? Las ventas están bajas, tenemos un riesgo de que la compañía cierre en el país. Yo trabajé en una compañía donde había sentido de urgencia y la compañía y los empleados empezaron a entender el sentido de urgencia cuando se comunicó la estrategia y le dijeron a los empleados, necesitamos su apoyo con el sentido de urgencia porque la compañía estaba a punto de cerrar en el país gracias a las ventas bajas. Eso generó pues un pánico terrible en la gente. El presidente evidentemente allí lo que estaba pidiendo era apoyo y lo recibió porque fue bien comunicado. Y empieza una cascada de comunicaciones con respecto al entender qué es el sentido de urgencia. No es solamente decir, oigan, bueno, necesitamos esto ya, el sentido de urgencia, sentido de urgencia. No, ¿qué es? ¿Qué entiendo por sentido de urgencia? Priorizo, entender la diferencia entre lo prioritario, lo urgente, lo inmediato, lo necesario y empezar una cultura de pedagogía también al interno, ¿no? Todas las actividades, cuando eran presenciales, evidentemente las actividades que tenían que ver como con campañas pedagógicas, dramatizados, etcétera, eran muy importantes y ayudaban muchísimo dentro de la estrategia. Muchas gracias, Alexandra, por tu intervención. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Les recordamos que pueden activar sus micrófonos si también quieren realizar alguna pregunta o algún aporte, algún comentario, pueden activarlo sin ningún inconveniente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Soy de la territorial ESAC Norte de Santander, Arauca, y pues agradeciéndole a Leslie que nos hayan desarrollado estas interesantes charlas durante 3 días. Estuve muy atenta, hice muchas invitaciones, pero bueno, los chicos son nuevos, pero igualmente, o sea, los temas que trajeron, pues, o sea, de verdad los retroalimentan a uno para conocer las diferentes temáticas. Yo trabajo en la biblioteca y pues me he embadurnado bastante del tema administración porque pues esa es mi área en este momento, que es un área que pues estoy manejando nueva porque trabajo en otra institución, y créanme que pues me dejan orientada realmente a lo que buscamos cuando los estudiantes ingresen, los profesores, porque son temas que ya le hablan a uno del clima organizacional, el comportamiento, la cultura, todo lo que se maneja dentro de las empresas. Muy agradecida por sus charlas y pues no seguir adelante y esperando que en otra oportunidad se puedan desarrollar nuevamente en otro periodo, no digo que a final del periodo de este año, sino
intermedio, y esperar pues que ustedes nos van a colaborar nuevamente con estas invitaciones para que los chicos manejen bien estos materiales, estos recursos virtuales y digitales. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Alex, por encender tu micrófono y por permitirme escucharte. Yo antes de finalizar nuestra presentación, yo quiero invitarlos a que participen al siguiente evento que tenemos dos eventos muy importantes que sé que el equipo de servicio al cliente seguramente les van a estar comunicando. El primero es el Human Resources Workshop, nuestro evento anual de recursos humanos, en donde estaremos acompañados este año de profesionales de gestión humana que son pues muy importantes en el sector. Este evento va a ser desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Les puedo compartir mi pantalla, Cata? Sí, claro que sí. Yo ya dejé de compartir, puedes ya compartir tú sin ningún problema. Listo, súper rápido para terminar puntuales. Invitados al Human Resources Workshop, que es el tema de este año es una oportunidad para construir el talento del futuro. Vamos a tener 5 temas, una sección de 8 a 1 de la tarde muy nutriva, en donde vamos a hablar de temas como reactivación económica laboral y empresarial, principales retos de la compensación laboral, management, personas y compromiso, futuro del trabajo en contratación y derecho laboral, digitalización y futuro del reclutamiento. Aquí, como ustedes son clientes de Legis Gestión Humana, ingresando aquí, ingresan al portal y se inscriben. Y estos son los conferencistas que van a estar con nosotros. Vamos a tener al líder de recursos humanos de Argos, vamos a tener al presidente de Daimler, que es Mercedes-Benz, vamos a tener al socio de EY, vamos a tener a Carolina Stice, que es la jefe de talento humano de la agencia de Sancho BBDO, vamos a tener a la vicepresidenta de recursos humanos de CHOP, vamos a tener a la Discovery Leader de Open Mind, vamos a estar con el socio de Escola Abogados, Andrea Girando, que es la cabeza de personas y cultura dentro de Monster Lab Américas. Van a encontrar aquí la agenda y pues el precio para las personas que no son clientes, pero quiero aprovechar que ustedes son las personas y el principal canal de comunicación con los estudiantes y con cada una de las personas que hacen parte de la comunidad para que asistan a este evento que les va a dar un shot de actualización en temas de recursos humanos muy interesante de parte del sector empresarial y de parte del sector público. Vamos a ver, entonces, muchísimas gracias por el espacio. Termino entonces 4:15 de la tarde. Recibirán próximamente a través del equipo 21 de octubre. 21 de octubre, 8 a 1, van a recibir ustedes la comunicación. A través del equipo de servicio al cliente también van a recibir toda la información sobre el Human Resources Workshop. Bienvenidos siempre a nuestro portal gestionhumana.com y muchas gracias por el espacio.